tiene 21,000 seguidores. ¿Qué es lo que persiguen todas estas personas en la...? Simplemente comunicar su mensaje. Más sin embargo, el problema que están teniendo algunos de ellos es que no entienden el funcionamiento de la web. Porque estos medios sí son inmediatos, no tienen filtro editorial, pero crean una demanda y una expectativa que a veces es muy difícil de suplir. Y eso es lo que vamos a estar hablando ahora en la parte que le toca al compañero Alberto Arévalo, que nos va a estar compartiendo algunas de las experiencias de algunos políticos en el uso de los medios y en la integración en su estrategia de comunicaciones de los medios tradicionales con los medios digitales. Alberto. ¿Podemos ir haciendo preguntas o esperamos que terminen las tres exposiciones? ¿Tiene algún problema? Ningún problema. ¿Puede hacer preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? En el caso de Ecuador, ¿cuánto es el, no sé si tengan la información, el 100% de la gente que tiene acceso a Internet? Para en función de eso medir qué significa el peso de 30 y... No, el peso de los de 21,000 personas en Ecuador no es mucho. El único problema que tiene esas estadísticas es, y esta es una discusión que yo tengo con algunos de mis clientes con mucha frecuencia, si las 5 personas que a usted le interesa comunicarse con ellas, o que le interesa diseminar el mensaje, o que le interesa influenciar, están conectadas, usted no tiene que tener 1 millón de personas. Porque lo importante es quién te sigue, no es el número de personas que te siguen. Si tú puedes ser muy eficiente en todo lo que estás buscando, si solamente te siguen 5, 10, 15 personas, que son las personas que a ti te interesan llegar con tu mensaje. Entonces, hay un poco de falacia en estos volúmenes. Lo que pasa es que a los políticos les encantan los números, porque con eso marean a la gente y creen que son más populares. Es posible que el 1.000.000 de personas que sigue a Chávez son los mismos que votan por él, son los mismos miembros del Partido Socialista de Venezuela. Entonces se está hablando el mismo del espejo. Entonces hay un poco de espejismo con eso. En el caso de Chávez hay mucha gente joven que lo sigue, no como a político, sino como a un hombre que entretiene. Más de un muchacho joven lo he visto que no piensa como Chávez, pero se ríe por las barbaridades que habla Chávez. Carlos, ¿tú quisieras comentar algo sobre Carlos? Carlos es venezolano y conoce muy bien a Chávez. No, pero se hizo un estudio hace poco de quiénes eran los seguidores de las cuentas de Chávez y muchos, o sea que claro, en Twitter es muy difícil saber qué hay detrás de alguien. Hay gente que usa Twitter para oír, hay gente que usa Twitter para comentar, hay gente que... Hay usuarios pasivos y usuarios activos, pero muchas cuentas eran cuentas que creadas secuencialmente, cuentas que estaban sin fotos, sin uso. O sea que el número de 1 millón, quién sabe qué significa, pero es eso. Si la gente que lo oye a uno es la gente que está de acuerdo con uno, eso puede tener un cierto valor a la hora de repetir un mensaje y hacerlo llegar a otras redes y a otras redes. Pero yo no me guiaría solamente por el número, 1 millón, 2 millones, 5 millones. Hay gente que pone un tweet y tiene a las conexiones indicadas para que eso se repita. Y hay gente que por mucho que hable, pues no hay nada que repetir, ¿no? Pero yo lo he visto muchas veces en tweets que yo he puesto, uno que yo, mira, juro que era la cosa más graciosa del mundo y nadie dice nada. De repente pongo algo, 2 o 3 personas claves lo repiten y se dispara y aparece en los favoritos y en los rankings y no sé cuánto, y me llaman y me insultan y yo, ¿qué pasó? Y bueno, con un tweet que lo vio un motivo. Me voy a tomar la libertad de identificar a Carlos Granier, que es hijo del dueño de Radio Caracas. Una pregunta que veo por ahí. Sí, no, nada más quería hacer un comentario en las elecciones de Colombia, que el contrincante Juan Manuel Santos, él tenía casi 1 millón de seguidores en Twitter, pero él no ganó
las elecciones, y yo creo que mucha de la gente joven que sigue en Twitter no son los votantes, y ese es un ejemplo específico, porque cuando yo aspiré a la política, yo tenía más amigos en Facebook que mis contrincantes. Eso no se traduce a votos, exactamente lo que usted está diciendo, que mucha de la gente joven no son los que van a votar, pero a la vez uno no tiene control de quién es el que lo está siguiendo a uno, quiénes son los amigos de nosotros en Facebook. Pero yo sí en Twitter, yo nunca me hubiera metido en Twitter. Yo decía, yo hago todo, pero yo no tuiteo. No me gustaba el Twitter, no lo entendía. Pero cuando empecé la campaña política me metí en Twitter y me encanta Twitter. Yo sigo personas de noticias de todas partes del mundo y yo me entero de cosas que no necesariamente salen a relucir en las noticias de aquí, que es algo que me indicó lo que puede ser un chisme que no ha sido confirmado y que quizás sea verdad, pero los periódicos no lo ponen en sus primeras páginas. Y a través de Twitter, como se dicen 1000 barbaridades, entre esas 1000 barbaridades siempre hay cosas que uno se entera que de otra manera no se hubiera enterado. A mí me encanta el Twitter. Entonces, para las personas que no conocen, es algo... Me alegra mucho que traigan el tema de la campaña económica, porque es uno de los casos que Roberto va a estar analizando más adelante. Yo quisiera presentar a Marily Cancio, que si fuéramos a decirlo como decimos los latinos, es Cancio Castañeda. El nepotismo vive. Ella es sobrina de mi esposo y corrió en las primarias para representante federal en el distrito 25. Ese fue el que ganó David Rivera. Es demasiado decente. Que le ganó a Joe García. Pero hay otro tema interesante con el tuiteo de Chávez, y con esto termino y le doy paso a Alberto. Viendo la página de Chávez hoy, la última vez que escribió algo en su Twitter fue el 1 de noviembre. Hoy estamos, ¿a cuándo? La audiencia de los medios digitales usualmente es una audiencia que si usted no la mantiene alimentada, pierde interés. Entonces ese es un problema que tienen los políticos. Pero un hombre como Chávez o de esa posición no tiene un secretario que le tuitee en vez de él. Sí, no, tiene que tener 50, claro. Tiene que tener 50, lo que pasa es que tampoco... Lo que pasa es que eso no es tan fácil. Bueno, con ese comentario pasemos al doctor Arévalo. Bueno.